con toda la confianza de los años que nos conocemos y todo lo que hemos pasado en nuestro Chetumal, tengo el honor de presentarles a nuestra amiga Cecilia, que ha sido una de las impulsoras de los conocimientos a escribir sobre la gente de Chetumal, cuando nadie pensaba que pudiera darse un par de libros después de una larga investigación para conocer a las familias que forjaron el Chetumal de hoy, que fueron inmigrantes, como casi todos, porque Chetumal era una prisión para enviar a todos los que castigaban. Esto era el infierno verde. Aunque suena a película, pero así fue. Yo soy su servidor, Ramón Humberto González Reyes, compañero de Ceci desde CEDUE, SAOP, ¿sí? Hasta la fecha la conozco porque es una periodista de investigación, una licenciada que tiene el don de comunicar y que ha sido una excelente periodista. Hoy estamos aquí frente a frente nuevamente. Bienvenida, Ceci. Yo creo que hablar de tu trayectoria como periodista, además, como representante de la mujer en los medios, porque eres una luchadora social por la mujer. Te damos las gracias a este evento que me parece interesante y además formativo de quiénes somos, qué somos y dónde estamos. Yo soy chetumaleño, nacido en Chetumal orgullosamente, tengo 80 años y he vivido todo lo que ustedes se pueden imaginar, desde Payo Obispo hasta hoy Chetumal. Y hemos pasado por las luchas del Comité Pro Territorio y hoy las luchas por pues esto que es una controversia con Campeche y Quintana Roo, Yucatán. Pero ahí estamos, ¿sí? Es una lucha que quién sabe cuándo se acabe. Pero tú la conoces, Ceci. Y vayamos al punto importante, tu presentación, con tus conocimientos, con tus capacidades. Una madre orgullosa de una hermosa muchacha, ¿sí? Y de tu señor marido que conocí desde que vinieron a Chetumal. Bienvenida, Ceci, y gracias por escucharme, ¿sí? Muchas gracias, Ramón Humberto, y muchas gracias a la gente que está aquí, que se queda también a escuchar mis reflexiones. Muchas gracias a la Sociedad Andrés Quintana Roo, particularmente a su presidente, Fernando Martí, que fue quien me invitó a compartir estas reflexiones, que titulé Gente de aquí, porque poco después de que me hiciera la invitación, Fernando, escuché lo que en muchas ocasiones había escuchado. Hablaban de de una funcionaria pública y remataban el comentario diciendo, lo que pasa es que no es gente de aquí. Y entonces yo me pregunté, ¿qué significaba ser gente de aquí? ¿Qué nos hace decir que somos gente de aquí? Es verdad que mucha gente nació aquí y entonces pues no tiene que hacerse mucho la pregunta. Pero para quienes llegamos y decidimos quedarnos, ¿en qué momento nos sentimos gente de aquí? Eso me pregunté yo. ¿En qué momento me sentí gente de aquí? ¿En qué momento dije, este es mi lugar, me pertenece y yo le pertenezco? ¿Y qué elementos hacen que nos distingamos como gente de aquí y no de Cancún, por ejemplo? Ni se diga de Mérida. Yo voy a compartirles mi experiencia para empezar y luego haré algunas reflexiones que coinciden con algunos temas de los que habló Luis hace un momento.
Yo llegué aquí recién casada con Carlos Carabeo, con quien sigo casada, hace casi 40 años. Y llegué como llega hasta el último censo que revisé, como llega el 52% de la población quintanarroense, llega en busca de oportunidades laborales. Bueno, ahora también llegan huyendo de la inseguridad, pero en general llegan a Quintana Roo, llegamos a Quintana Roo, así llegué yo con Carlos, en búsqueda de nuevas oportunidades laborales que se estaban abriendo en Chetumal. Y cuando esas oportunidades se terminaron, nos preguntamos si nos quedábamos, si nos podíamos quedar. Dijimos algo así como, vamos a tocar puertas y veamos cuáles se abren, porque teníamos oportunidades en otras ciudades. Y también pensamos que ya habíamos pasado la prueba. ¿Y qué significa pasar la prueba? En mi experiencia y en la experiencia de muchas personas que me han contado su historia, Chetumal te pone a prueba. Es decir, llegas y las oportunidades laborales que te ofrecieron pues no se dieron o no eran lo que esperabas, la casa que alquilaste era un desastre, o te tocaron las peores lluvias, los huracanes o la peor ola de calor de la historia. Pero si resistes, Chetumal te abre la puerta, te la abre de par en par. En nuestro caso, llegamos a una casa en lo que ahora es la avenida 4 de Marzo, que entonces ni sé cómo se llamaba la calle, a una casa recién construida. Llegamos en el 83, yo estaba recién casada, y la casa tenía defectos de construcción que permitía que enormes arañas se colaran por las ventanas. Era una película de terror para la joven que yo era, urbana, recién casada, universitaria, que además había nacido y vivido toda su vida o casi en el Distrito Federal. O sea, ni hormigas había. Y llegaban enormes arañas, sobre todo en la noche, que no eran tarántulas, pero sí, bueno, eran gigantescas. Y tardamos un par de días ahí, yo me cansé de gritar y Carlos se cansó de matarlas y decidimos irnos. Y alquilamos una habitación en el Hotel Jacaranda, que, como bien recordarán, está donde ahora está la Parisina. Pero no teníamos dinero, nuestros ahorros se habían ido en alquilar esa casa y desde luego la dueña no nos regresó un centavo. Y el Hotel Jacaranda nos fió el hospedaje durante un par de meses, porque Carlos, como empleado federal, en efecto, nos conocimos en lo que era el antiguo CEDUE, recibiría su sueldo como en 3 meses. El Hotel Jacaranda nos fió el hospedaje y el restaurante Campeche, que estaba justo enfrente, nos fió la alimentación durante meses. Así resistimos. Y luego alquilamos un departamento para el que, claro, pedían aval, ya saben, ¿no? Todo lo que se pide para un departamento. Y el único aval que aceptó generosamente la administradora de esos departamentos fue que Carlos era abogado, como ella. Nos fió, nos perdonó el anticipo y lo que fuera, porque ya una vez que llegó su sueldo y pagamos las deudas, pues no, teníamos muy poquito dinero. La administradora de esos departamentos era Ligia Mendoza, con quien años después la vida permitió que Carlos y ella fundaran un despacho jurídico. Así pasamos la prueba en Chetumal y así fuimos haciendo nuestra vida en Chetumal.
Pero haciendo reflexión al respecto, mirando en retrospectiva, no fue en ese momento cuando yo me sentí gente de aquí. No fue tampoco cuando nació mi hijo, Alejandro, aquí. No fue tampoco cuando nació mi hija Talía, aquí. No fue cuando pudimos dar el enganche de nuestra casa, la que aún vivimos, aquí. Sino mi sentido de pertenencia llegó cuando conocí la historia de este lugar. Y eso sucedió a principios de 1995. Mi amiga Regina Sánchez y Villenave era entonces la gerenta de publicidad del Diario de Quintana Roo y tuvo la genial idea de sustentar una página de anuncios de artículos de boda con contenido histórico. Quería que entrevistáramos a personas que se hubieran casado en Payo Obispo o en el antiguo Chetumal para preguntarles pues cómo eran las bodas antes o dónde habían comprado el pastel, el vestido, y confió en mí para escribir esas historias de bodas. Lo planeamos, eso sucedió a principios de 1995. Don Abraham Fara era entonces el director general del periódico y en junio dio su visto bueno. Y en julio, tengo por aquí la fecha, el 25 de julio de 1995 salió la primera publicación. Para ese entonces, Regina y yo ya teníamos 4 entrevistas hechas porque la vida de un periódico es sumamente demandante y agitada y en un periódico no puedes decir me dio gripa y con la pena no voy a publicar. Teníamos 4 entrevistas listas cuando don Abraham dio el visto bueno y ni ella ni yo en nuestros mejores sueños imaginamos que ese proyecto cobraría vida propia. En menos de 2 meses, esa página dejó de ser una página para convertirse en un suplemento de 4 páginas semanales al que le pusimos, parece que fue ayer, que nutrimos con la historia en mayúsculas, contada por personas que conocían muy bien la historia de Chetumal, académicos algunos, académicas, y yo contaba la historia con minúscula de la vida de las personas que vivían en el antiguo Payo Obispo, que vivían en Chetumal, y contaba sus pequeñas o grandes heroicidades, esas que forjan comunidad. Entre las personas que alumbraron esta travesía y que escribían la primera parte de Parece que fue ayer, están Lorena Careaga, Juan Shakur, María Teresa Gamboa, Antonio Higuera, que fueron potentes faros para este proyecto y que además fueron generosos conmigo, con el proyecto, y abrieron archivos, fotografías, me orientaron, nos orientaron, nos recomendaban, nos abrían puertas para entrevistar a las personas. Carlota Mar fue otra de las grandes que me platicaba, me orientaba, me contaba, y casi siempre junto a una deliciosa comida o a un buen café árabe.
La primera entrevista salió pues en julio, la hice en junio de 1995, fue la primera entrevista, pero salió publicada ya en julio. La primera entrevista se la hice a don Eiden Azueta y a doña Isela Cárdenas, y en esa entrevista Regina abrió la puerta y Regina me tuvo que acompañar, porque la gente mayor tenía sus reservas para contar su historia, pero además tenía sus reservas para compartir las fotografías. Ya les habían robado un par de veces sus fotografías y no estaban dispuestas a volverlas a dar. Confiaron en Regina, a mí realmente no me conocían gran cosa, y una vez que hice esa entrevista y desde luego regresé las fotografías una y otra vez, las puertas se fueron abriendo de par en par. A don Eiden y a doña Isela solo les pregunté del día de su boda y luego tuve que regresar para que me contaran todo lo demás. Pero ellos, esa entrevista marcó la dinámica de las entrevistas que yo hice en lo sucesivo. Para empezar, no les gustaba la grabadora. Se sentían profundamente intimidados. He de agregar que la grabadora no era un celular, era una mole más o menos de este tamaño que usaba cassettes. Así que sacar la grabadora era suficientemente intimidante. Así que a la vieja escuela, a la usanza de la vieja escuela, yo saqué mi libreta, mi pluma y me puse a escribir todo lo que me contaban, sus gestos, mis impresiones, y así lo hice a lo largo de 2 años. Nunca hubo una entrevista grabada porque nunca me permitieron usar la grabadora. Acto seguido yo llegaba a mi casa a transcribir todo. Por un lado, para que no se me olvidara el tono, el modo, la emoción que había yo sentido, pero también recordando lo que un maestro decía, que cuando él escribía, solo Dios y él sabían lo que escribían, pero ya cuando leía, solo Dios sabía. Pues igual. Así que yo llegaba a la casa a escribir en una máquina Olivetti, a transcribir toda la entrevista. Y luego, muy probablemente ese mismo día o al día siguiente, redactaba la entrevista. Porque redactar la entrevista implica escoger por dónde vas a empezar, cuál es el hilo conductor, con qué voy a empezar, con qué frase, con qué anécdota, darle estructura, escoger la entrada, los títulos, los subtítulos. Luego, ya redactada la entrevista, se la llevaba yo a Regina, para estos efectos, mi jefa, quien siempre tenía un buen ojo para hacer un comentario, una sugerencia. Ella leía, revisaba, mientras se digitalizaban, o como se llamara el proceso que se hacía en el periódico en aquel entonces, las fotografías, y empezábamos juntas a escoger las fotografías de esa nota. Y cuando yo regresaba las fotografías al segundo o tercer día a las personas que entrevistaba, aprovechaba para preguntar algún detalle, algo que se me hubiera escapado, algo que no me quedara claro, o para ahondar más en aquellos detalles que habían dibujado, pero sobre los que no querían hablar, e incluso pedir permiso para publicar aquello que me habían dicho que no publicara. En la mayoría de los casos se trataban de hechos, sucesos, anécdotas relacionadas con el periodo de Margarito Ramírez, un gobernante del territorio de Quintana Roo que fue nefasto y que además, aún ya muerto, causaba mucho temor.
He de agregar que jamás publiqué algo que no me autorizaran, pero que me contaran su historia completa, a mí me permitía entender la historia completa del personaje. Luego regresábamos al periódico, se mandaba me voy a parar, perdónenme, pero es que veo haciendo esfuerzos a la gente de atrás y eso sí me da pena. De todas maneras, creo que recuerdo y veo mis notas. Después mandábamos todo eso a la sala de captura. Y una sala de captura era un salón. Perdónenme los de la cámara, pero gracias. Una sala de captura era un salón, un galerón, con computadoras gigantescas de piso a techo que manejaban unas cuantas personas. O sea, nadie podía acercarse ahí más que las capturistas. La capturista copiaba textualmente todo lo que yo había escrito. A veces lo que Regina y yo habíamos corregido literalmente cortando y pegando en la hoja, o sea, cortábamos con tijera y pegábamos los pedazos, se mandaba a la capturista hacía su chamba, nos regresaba el artículo, lo revisábamos, corregíamos lo que había que corregir, luego Regina esquemaba, hacía todo el diagramado, dónde iban a ir las fotos, cómo se iban a acomodar, en fin, vestía el artículo y luego finalmente se publicaba. En algún punto de esos pasos ya estábamos buscando a la siguiente persona que íbamos a entrevistar y ya estaba yo entrevistándola, porque todo eso pasaba en una semana. El sábado estábamos las 2 en la mañana dándole los últimos toques para que pudiera decir, publíquese. Descansaba yo el domingo y el lunes volvíamos a empezar. Fueron 2 años excepcionales y extraordinarios en mi vida. Pude conocer a personas y platicar con personas que hice mi familia prácticamente. Don Antonio Ojandal, por ejemplo, se tardó como 5 semanas en contarme su historia. Así que como yo tenía que entregar el artículo, iba con don Antonio Ojandal a la gasolinera, me platicaba un pedazo de su historia, salía yo de ahí a buscar a otra persona para entrevistar porque yo tenía que entregar un artículo y a la siguiente semana don Antonio me volvía a citar con toda su paciencia para contarme toda su historia. Doña Isabel Medina, don Jorge Daca, todas esas personas, son algunas, todas esas personas se volvieron parte de mi historia mientras yo contaba su historia. Tuve la oportunidad de entrevistar a muchísimas personas. Comerciantes, esta historia en realidad me la contó Carlota, yo conocí a doña Manuelita, pero ya no tuve el placer de conocer a don Naim, a Ricardo El Jure, que se volvió un agente entrañable para mí, historias de empresarios madereros como Ruperto Prado y la historia de Pedro Infante en Chetumal, como cocineras como doña la madre de Felipa Ramírez, músicos como este trío de los Chenchos, cuya anécdota es que pues ellos ya había los Panchos y entonces pues ¿por qué no iban a llamarse los Chenchos? Entrevisté chicleros, madereros, empresarios, comerciantes, obreros que pusieron las primeras líneas de agua potable, maestros, por supuesto, como el maestro Pantoja, y hojeando me encontré esta foto de sus hijas e hijos, lo que es la vida. Ahora, este chiquitín es mi consuegro. Las vueltas que da la vida.
maestras como la maestra María Jesús Maldonado, que quería ser cantante y en esa época era muy grave ser una mujer y querer ser cantante, y que se dedicó a ser maestra. Ella y el maestro Pantoja, maestra y maestros rurales. Entrevisté a las primeras deportistas, el primer deporte que jugaron las mujeres en Chetumal, porque desde luego el deporte era cosa de hombres. El primer deporte que jugaron las mujeres en Chetumal fue el softball. Y miren lo que son las cosas. Aún ahora, ¿cuántos años después? Porque esa foto debe haber sido que de los 40, 50. Aún ahora, el deporte con el que las mujeres en algunos poblados están abriendo brecha contra el machismo es el softball. Aquí en Yotzonot, cerquita de Tulum, están las Diablillas jugando softball y rompiendo barreras, porque en esos pueblos dicen que el deporte es cosa de hombres. El softball fue el primer deporte que también jugaron aquí las mujeres, y pude entrevistar a un par de estas pioneras en el deporte femenil. Entrevisté a muchas mujeres que fueron las primeras, como la primera celadora, doña Maura Carmichel, y como ven, ya es una persona muy anciana ya era una persona muy anciana cuando yo la entrevisté. Entrevisté a Luz María Zaleta, las primeras mujeres que empezaban a hacer política, que empezaban a tener cargos en el servicio público con relevancia. Y esto nos fue dando, antes de llegar ahí, toda esta experiencia fue nutriendo mi amor, mi cariño, mi conocimiento por Chetumal. Fue también permitiéndonos recibir muchos reconocimientos. Recibíamos telegramas, para que vean la época. Telegramas llegaban al periódico hablando de que qué maravilla, que qué buena página, que qué buen reportaje, en fin, la gente empezó a sentirse muy identificada. Empezamos pues a contar, y lo hicimos a lo largo de 2 años, la historia con mayúsculas mezclada con la historia con minúsculas. Personalmente tuve 3 premios en un año, que fueron una sorpresa, uno de ellos el Premio Nacional, por entrevistas que yo hice en ese trabajo. Y esa dinámica, claro, era yo una jovencita, todos, por supuesto. Toda esa dinámica a mí me impidió darme cuenta de la trascendencia que eso tenía en ese momento y que tendría en el futuro. Pero a Regina Sánchez y a Juan Shakur no se les pasó por alto. Cuando yo terminé ese trabajo en el 97, y básicamente se terminó porque Regina y yo estábamos exhaustas de 2 años continuos en ese tren, Juan Shakur pronto dijo, esto tiene que ser un libro. Y yo dije, ajá, ¿no? Es como cuando tienes un hijo y te preguntan cuándo vas a tener el siguiente. O sea, lo que quieres es dormir. Pasaron 5 años. 5 años en los que Regina y Juan no dejaron de insistir, y para cuando el libro, y cuando te sientas a revisar el libro, y cuando formamos el libro, tuvieron paciencia, insistencia y persistencia. Y 5 años después, en el 2002, si mal no recuerdo, Regina sobre todo brindó las condiciones para que yo pudiera volverme a zambullir en ese proyecto. ¿Y qué significaba volverse a zambullir? Significaba regresar con
todas y cada una de las personas que entrevisté por dos razones. La primera es porque quería saber qué había pasado con ellas. Como cuando uno ve una película y al final le cuentan, ¿no? Sí, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió con el negocio? ¿Qué sucedió con el comercio? ¿Qué sucedió con la persona? Y en segundo lugar, para volver a pedirle las fotografías. Porque el proceso en el que se hizo para el periódico no era la calidad que se requería en un libro. Así que tuvimos que volver a pedir todas las fotografías, algunas se pudieron, otras no. Muchos y muchas ya habían muerto, así que hubo que localizar a los hijos o a los familiares, algunas personas ya vivían fuera del estado. Y hubo que empezar, digamos, hubo que recapturar todo, porque todo estaba digitalizado o capturado en el periódico, pero no en una computadora como las que ahora tenemos. Así que hubo que volver a capturarse todo. Pero valía la pena hacerlo, porque ahí estaba la historia que nadie había contado. Ahí estaba la historia que todas estas personas me habían contado. Casi todas inmigrantes o hijas e hijos de la primera generación de inmigrantes que habían decidido quedarse aquí, y lo mismo venían de la colonia británica, hoy Belice, de Honduras, Guatemala, España, venían a hacer la América, así le llamaban, de España, de Italia, de Líbano, por supuesto, y todas traían a cuestas, bueno, de México también inmigraban de Yucatán, de Campeche, de Tabasco, del Distrito Federal, y todas traían a cuestas su cultura primigenia, la cultura materna, que mezclaban entre sí con la libanesa, con la española, con la italiana, con la yucateca, se iba mezclando entre sí e iban forjando eso que ahora conocemos como la personalidad de Chetumal, de la cual hablaré en un momento. Decidimos zambullirnos y estuve imbuida en ese proyecto 2 años completitos, buscando a las personas, buscando las fotografías, y el resultado no pudo ser mejor. Un libro en 2 tomos que fue maravillosamente editado por María Eugenia Varela. Yo a Maru Varela le digo que a menudo ella tiene más lectores que yo, porque la gente ve el libro, lo ojea, ve las fotos, el libro en sí mismo es muy bello, antes de leer algo que yo haya escrito. Sostengo que Maru tiene más lectores que yo. Y además, Juan Shakur no escatimó 1 centavo en esa edición, que vaya que no fue barata. Porque para que tuviera la calidad, el papel tenía que ser especial, la imprenta se cuidó muchísimo, en fin, 2 tomos extraordinarios que reúnen todas las entrevistas, todo el trabajo que Regina y yo hicimos durante 2 años, y al que agregué algunos reportajes que me había quedado con ganas de hacer y que por falta de tiempo no había podido. Aproveché para hacer reportaje y publicarlos en estos ejemplares. Esta es la invitación con la que lo presentamos en el Congreso del Estado. La invitación decía, al libro le pusimos, parece que fue ayer, álbum de familia, y es un referente imprescindible para quienes deseen conocer el alma de Chetumal. Aún creo que esa frase es absolutamente válida. Estas son algunas imágenes de aquella época de la presentación. El gobernador del estado, en aquel entonces Joaquín Hendrix, lo presentó, se presentó en el Congreso del Estado. Y aquí de izquierda a derecha,
buena parte de quienes tuvieron que ver. Norma Varela, sobrina de Maru Varela, que participó en el proceso de edición, Maru Varela, Juan Shakur, Eduardo Aguilar, la de la voz, Carlota Amar, Carlota Shakur, Regina Sánchez y Lorena Careaga, en esa presentación el 24 de noviembre de 2004. Ahí estaba mi familia. Ahorita mi hija le va a dar el ataque, ¿verdad?, de esa foto. Pero esos éramos, así éramos en 2004, mi esposo, mi hijo Alejandro, mi hija Talía y yo. Conocer la historia de Chetumal y entrevistar a la gente de Chetumal, a mí me permitió saberme gente de aquí, sentirme gente de aquí. Recuerdo con claridad haber ido al Distrito Federal, donde yo nací, y verlo por primera vez con ojos de turista. Ya era yo más de aquí que de ninguna otra parte. Recuerdo también haber defendido más de una vez mi pertenencia ante, sobre todo en aquellas épocas, ante cada crítica por no ser gente de aquí. Cualquier cosa que uno dijera, hiciera o quisiera, había alguien que preguntaba, pero no eres gente de aquí, ¿verdad? Yo llegué a escribir en mi currículum quintanarroense, nacida en el Distrito Federal, para que no hubiera mucha duda. Ese trabajo a mí me permitió sentirme, saberme 100% gente de aquí. ¿Y qué significa ser gente de aquí? He de reconocer que va a hablar una mujer clase mediera con 40 años aquí en Chetumal. Así que pueden no ser las claves de otras personas o de la gente joven. Ser de aquí significa que sabes que es un curvato. ¿Y sabes qué te quieren decir cuando la gente te pregunta si ya tomaste agua de curvato? Que para quienes no lo sepan, la gente de aquí sostiene que si tomas agua de curvato, te quedas a vivir aquí. Y este es un curvato. Ser gente de aquí implica que reconozcas como comida típica los queques y el rice and beans. ¿Sí o no? Cuando yo llegué aquí, pregunté cuál es la comida típica y desde luego me dijeron que son los rice and beans. Aún ahora se reconoce, aunque, incluso hay lugares en donde dicen típicamente beliceños, pero en realidad aquí nos importa un comino. Seguimos pensando que de aquí es el rice and beans. Ser gente de aquí, y hago referencia a lo de Luis y ahora entiendo, implica pensar que el queso de bola es nuestro. Ahora entiendo, pero también implica cocinar todo con queso de bola, porque el queso de bola le va a todo. A los kibis, a los panuchos, a los sándwiches, a los sopes, a los helados, a los pasteles, a todo. Incluso regalamos queso de bola cuando vamos a visitar a alguien, como parte de un souvenir. Ser gente de aquí implica saber que los mejores helados son los de Don Nacho. Ya no vive, pero un par de nietos conservan la tradición, uno mejor que otro. Ser gente de aquí implica saber que Daniel es un manatí. Y para prueba está mi amigo Benjamín Morales. Pero también implica saber que Larry era un cocodrilo. Y era porque se murió en 2022. Y tan importante era Larry que hay notas en el periódico sobre Larry y sobre su muerte. Seguramente las habrá cuando Daniel muera. Ser gente de aquí implica coincidir en que aquí inicia México, no termina. Aquí inicia. También implica ir a dar la vuelta por el bulevar. Y dar la vuelta, y hay gente que se ríe de eso, no gente de aquí, gente sobre todo en la Ciudad de México,
Dar la vuelta en el bulevar significa ir a ninguna parte, sino dar la vuelta, pasear por nuestro bulevar, girar en una glorieta y hacerlo una y otra vez hasta que nos cansemos y nos vayamos a nuestra casa. Pues eso hacemos la gente de aquí en nuestro hermoso bulevar. Ser gente de aquí implica llamar a ese el mercado nuevo en oposición al mercado viejo, aunque el mercado viejo se llame de una manera y el mercado nuevo de otra, y aunque haya muchos mercados después del mercado nuevo, construidos después del mercado nuevo. La gente de aquí sabe dónde está el mercado nuevo y dónde está el mercado viejo. La gente de aquí también le llama Parque del Queso a un parque del que nadie sabe el nombre. ¿Y dónde está el queso? Se llama Emilio Portes Gil, o sea, el Parque del Queso. Y se llama el Parque del Queso por esa pequeña construcción alrededor de un árbol que a la gente le pareció que era un queso gruyère y le llaman Parque del Queso. Y tan le llamamos Parque del Queso que ya hay un señalamiento. El Parque del Queso, por si alguien se perdiera. También ser gente de aquí implica saber que ahí están los mejores hot dogs. Como en el bulevar están las mejores marquesitas. Y como dice mi hija Talía, esa no es una pregunta. Ser gente de aquí implica tomar en serio los avisos de un huracán. Aunque hayan llegado muy poquitos, pero uno de ellos devastador, el Janet, y mucha gente joven no lo conoce, no lo vivió, pero respeta lo que le van diciendo a las personas mayores. El Janet fue un parteaguas en la historia de Chetumal. Tan es así que explica por qué prácticamente no hay casas en el bulevar. Comercios, pero casas no. Y cuando ponen alguna casa o una escuela, la gente de aquí decimos, pues a ver cuánto le va a durar el gusto. Porque aunque han llegado muy poquitos huracanes, algunos han sido devastadores. Ser gente de aquí también implica saber que la gente que se queda cuando viene un huracán terrible es tan valiente como la gente que se va. Y eso me lo enseñó Marta Silva. Porque irse no siempre es lo más fácil, ni lo más simple. Puede ser muy difícil tener que irse. Recuerda el Gilberto. Gilberto, que no nos tocó, les tocó al norte. Wilma le tocó al norte. Y por eso también la gente de aquí es muy solidaria. Sabe de qué se trata y si hay oportunidad de ir como voluntaria o voluntario a ayudar, va a ayudar, sobre todo en el caso del Gilberto, que tomó a la gente de Cancún desprevenida. No se les olvidó, hemos de agregar, también ahora se preparan. Entonces, en resumen, ser gente de aquí implica amar este lugar, pero también adaptarse a este lugar. Tenemos nuestro ritmo, de algún modo lo dijo Luis, no vamos al ritmo de otras personas, vamos a nuestro ritmo. Y en el caso de las fábricas tiene sentido. No estamos acostumbrados a la explotación y no nos gusta la explotación y hacemos bien. Vamos a nuestro ritmo. ¿Cómo que tengo 5 minutos para ir al baño? Tengo calor. ¿Cómo que no puedo ir por mi hijo a la escuela? Esa es una cualidad, no un defecto. Lo lamento por las empresas que quieren explotar a la gente. Ser de aquí también implica que trabajemos mucho. Somos gente muy trabajadora, pero vamos a nuestro ritmo. Ser de aquí implica que no nos gustan las ínfulas. Y miren que tenemos gente aquí que tiene reconocimientos
internacionales, como mi amigo Benjamín, como su esposa Carmen. Son reconocidos internacionalmente por su trabajo, pero jamás lo presumen. A la gente de aquí no nos gustan las ínfulas y tampoco nos sorprendemos fácilmente, no nos impresionamos fácilmente. Por eso cuando llega alguien a presumir, tomamos distancia. Ser gente de aquí implica tener la madera suficiente para resistir las malas políticas económicas, las malas decisiones políticas o económicas, los malos gobernantes, y de esos hemos tenido varios, los huracanes. Resistimos, aguantamos y nos levantamos. Ser gente de aquí también implica hablar en voz baja del gobierno. La mayoría trabaja para la burocracia, pero votamos más que casi, pues no sé, Cozumel ha de votar más o menos como nosotros, pero votamos tanto, somos de los que más votamos. Y hemos dado un par de sorpresas con esa votación. Podían apostar que jamás llegaría fulano de tal al gobierno y llegó. Y no ha sido una vez, sino varias. Ser gente de aquí implica también tener paciencia, una paciencia especial. Paciencia con la gente que te atiende, paciencia con la burocracia, paciencia cuando hay mucho calor, paciencia porque la gente va a su ritmo. Ser gente de aquí es de verdad ser gente de buena madera. Hay quizá nuevas claves para la gente joven. Yo le preguntaba a Talía, mi hija, ¿qué significa ser gente de aquí? Y ella lo decía con toda claridad. Decía, pues yo no me quiero ir a vivir a ningún otro lado. Y sus referentes son distintos a los míos. Quizá ser gente de aquí sea, como decía una amiga mía, esto lo decía mi hija, somos del lugar en el que está nuestro corazón. Puede ser. En mi caso sí es. Chetumal ha cobijado un matrimonio de 40 años con Carlos. Aquí nació mi hijo Alejandro y aquí están sus cenizas. Aquí nació mi hija Talía y aquí vive felizmente casada con Luis Vicente Cruz Baeza, que también es gente de aquí. Aquí he hecho amistades entrañables que se han vuelto mi familia. Aquí me quiero morir. Así que sin duda aquí está mi corazón. Pero quizás también ser gente de aquí tenga que ver con razones menos románticas o menos sentimentales. Y recuerdo una entrevista que le hicieron alguna vez a Chavela Vargas, que había nacido en Costa Rica, era costarricense, y le preguntaron por qué decía que era mexicana. Y Chavela Vargas contestó, los mexicanos somos de donde nos da nuestra chingada gana. Pues también puede ser, por razones románticas o por las razones que decía Chavela Vargas, yo sin duda soy 100% gente de aquí. Muchas gracias por su escucha. Muchas gracias. Yo nací en Chetumal y puedo hablar de cómo vivimos y cómo estamos viviendo ahora. Cómo hemos transitado de gobiernos malos, como el de Margarito Ramírez y su secretario de gobierno que nos obligaron a salir de Quintana Roo, por cuestiones políticas. Pero creo que no nos arrepentimos porque hacemos lo que los elefantes, volvemos a morir al terruño.
Yo conozco a Carlos y a Ceci desde hace más de 40 años. Cuando vinieron sorprendidos a CEDUE con Juan José Pérez Palma, un excelente delegado de CEDUE, amigo, que finalmente por cuestiones del que no es de aquí, se tuvo que ir. Sin embargo, creo que las vivencias son importantes. Yo tuve la oportunidad de conocer a Ceci y preguntarme, ¿podrías preguntarle a tus papás si quieren una entrevista? Y sí, claro que sí. Y hablé con mis padres y me dijo, con mucho gusto. Y ellos se abrieron a todo, te entregaron todas las fotografías que teníamos. Entre ellas una foto donde está mi madre cuando se abrió el aljibe allí en el cerro. Mi madre nació en Belice, mi abuela nació en Belice, hijos de migrantes yucatecos que migraron a Belice cuando la guerra de castas. Sin embargo, pues nunca nos hemos sentido de fuera. Hicimos 24 años fuera de Chetumal. Y como todos los hijos de mis padres volvimos a Chetumal. No faltó uno solo. Y volvimos a migrar. Hoy de 8 quedamos 4. Pero esto así es la vida, ¿no? Yo soy el mayor de todos. Y me da gusto. Ceci, cuando me propuso Fernando ser el moderador de su intervención, me dio mucho gusto. Y creo que tenemos mucho que agradecerte por la identidad que nos diste en esa publicación, porque no teníamos una relación directa con muchas familias que después conocimos. Que después, ¿por qué? Porque estuvimos mucho tiempo fuera de Chetumal. Hoy es algo valioso y creo que debemos tomarlo como tal. Y ojalá, y quien haya editado, creo que es Juan Chacor Maiza, se editaran más de tus 2 ejemplares de un libro de la familia chetumaleña. Tienes 2 preguntas aquí. Perdón, ya son 3. Óscar González Ortiz. ¿No valdría la pena que hicieras otro libro de los tiempos viejos, de los nuevos tiempos? Sin duda valdría la pena, pero sí, yo ya estoy en otra frecuencia. Ya la vida y particularmente el duelo por la muerte de Alex me han obligado a priorizar todo, ¿no? A redimensionar la vida, y en este momento realmente quiero seguir trabajando por mi utopía, por la causa, ¿no? El feminismo, los derechos de las mujeres, y no mucho más. O sea, seguir en la capacitación, ¿no? Capacitando a mujeres políticas que ya están en el poder, ofreciéndoles lo que yo sé hacer. Así que yo creo que llegará el reemplazo. Espero que llegue pronto, porque sin duda hay cosas nuevas que contar y hay mucha gente que está viva que hay que entrevistar ahora. La siguiente pregunta, Ceci, es: ¿cree que como nueva generación podamos hacer soñar algunos o sonar algunos de los históricos emblemas de Chetumal? ¿Cómo? Creo que, ¿me repites la pregunta? ¿Cree que como nueva generación podamos hacer soñar o sonar algunos de los históricos emblemas de Chetumal? ¿Cómo? A ver si entendí la pregunta. Si como nueva generación, las nuevas generaciones pueden mirar atrás
para recuperar algo del pasado. Yo creo un poco en la sintonía con Luis García. Estos son otros tiempos y hay que adaptarse a estos tiempos. ¿Cómo puedo hacer que otra gente se interese de lo que fue, de lo que es y de lo que podría llegar a ser Chetumal, ¿no? No sé si tal vez seguir alguno de sus pasos de meterme más a lo que es escribir un libro o hacer reportajes. A eso era a lo que me refería. Okay. No, maravilloso. Sí, claro. Pero tienen que usar las herramientas que les corresponden ahora. Realmente los libros, bueno, yo soy de libro, yo soy de escribir con papel y pluma, no en el celular. Si te pido tu teléfono, lo escribo y luego, con calma, lo paso a mi celular. Eso no lo hacen ustedes. Usen las herramientas que tienen ahora, que no son pocas y son valiosas, pero tienen que usar las herramientas de ahora. El blog, el Twitter, el Face, el Instagram. No, el Face ya no nos dejaron, ¿verdad? Los viejitos. El Instagram y el TikTok. Sin duda tendrán que usar las herramientas y tendrán que contar lo que los hace, lo que te hace gente de aquí, de qué estás orgullosa de ser chetumaleña, de qué están orgullosos los jóvenes chetumaleños. Y podrán mirar atrás en estos libros, que entiendo que todavía están a la venta, ¿verdad, Juan? Los libros están a la venta. Podrás mirar atrás ahí o a personajes que todavía tienen toda la lucidez para contarte sus historias, como Juan, como Carlota. Ahí está Regina Sánchez, Marta Silva, Marisela Moreno, por decir las que estoy mirando en este momento, para contar sus historias y enriquecer lo que están haciendo o lo que harán las nuevas generaciones con lo que les legamos, lo bueno y lo malo, ¿no? Una buena transmisión oral. Una buena transmisión oral. Claro. Historia. Historia. Ser gente de aquí es también bailar punta. Yo creo que te vi bailar. Bailar en el punta. Bellavista. Yo creo que sí. Por lo menos un pasito, unos cuantos pasitos de bailar punta y además disfrutar bailar punta. Ser gente de aquí y de mi edad implica también saber que cuando cantan la canción María Cristina me quiere gobernar, y yo le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. Se la dedicaban a María Cristina Sangri, que por cierto, sí, claro, bailaba punta maravillosamente. Que en paz descanse. Ella y Felipa. Paz descanse. Ella y Felipa regalaron. Y Felipa, sin duda. Hay que ver, bueno, no sé en qué condiciones de salud esté ahora Felipa, pero si en algún momento hay oportunidad de bailar con Felipa, no hay que perdérsela. Única. La otra pregunta es, yo formo parte de lo que el viento no se pudo llevar. Cecilia, eres el eco de mis padres. Atentamente, Martín García Bersunza. El eco de mis padres. Pues muchas gracias. Qué bella forma de cerrar. Aquí estamos, mucha gente de aquí, es lo que el viento no se pudo llevar, ni se llevará, y ojalá las nuevas generaciones hagan eco de todo eso. Muchas gracias. Ni los huracanes se van a llevar nada. Creo que oralmente quieren participar 2 personas. Que levante la mano, por favor. Ceci, respetuosamente, excelente conferencia, como siempre. Claro que eres de aquí, me da gusto, 40 años, eres 1000% quintanarroense chetumaleña. Te queremos, te respetamos a ti
al licenciado Carabeo, a tu hija y a nuestra amiga Villaneve, mi pariente Enríquez. Felicidades, Ceci. Muchísimas felicidades. ¿Hay otra pregunta, por favor? Buenas noches. Doña Cecilia, la felicito por esta conferencia muy buena. Es muy cierto lo que dice, han habido gobiernos malos, pero no vamos a hablar de los gobiernos, de todos los gobiernos anteriores. Sí es cierto, recibimos con los brazos abiertos a todo aquel mexicano que venga a construir, y que venga a partirse el lomo trabajando y lograr sus objetivos. Antes que nada, quiero comentarles que mi nombre es Jorge Luis Obando Martínez, soy presidente de la Asociación de Profesionistas de Quintana Roo y soy secretario de organización del Frente Cívico Quintanarroense. Les quiero comentar que bienvenidos todos a construir, no como en el gobierno anterior y algunas del actual. Vino gente de fuera del gobierno anterior, bajando del avión, le daban sus puestos de primer nivel, segundo y tercer nivel, y desplazaban a los profesionistas y no profesionistas, porque nosotros defendemos a los profesionistas y a toda la ciudadanía en general, no importa que no sean profesionistas, porque gracias a ellos es que logramos ser profesionistas por sus impuestos. Entonces, con los brazos abiertos, pero que vengan como todos aquellos que han venido a construir, no que de la noche a la mañana llegan, toman el puesto, pero llegan aquí a Chetumal el martes y se van el jueves. Pero no solo eso, sino les pagan todo, tanto pasaje, alimentación, hospedaje, todo eso está comprobado. Y qué bueno que se terminó el gobierno anterior. En ese gobierno se están haciendo las cosas mejor, pero siempre hay gente que está llegando a ocupar cargos, que muchos no los vemos, o sí los vemos, pero no lo manifestamos. Yo soy una gente que sí lo manifiesta y lo dice. Por ello es que también pedimos en el Frente Cívico Quintanarroense, pedimos 10 años de residencia. Ya todos nosotros, lo acaba de mencionar, tienen sus hijos que nacieron aquí, y hay por algo que luchar por nuestros hijos, nuestros nietos. Entonces estamos pidiendo 10 años de residencia, cuando menos, para ocupar cargos de primero, segundo y tercer nivel. Y el que viene a construir, bienvenido. Aquellos que vienen nada más a aprovecharse de los puestos, a esos no son bienvenidos. Muchas gracias. Yo voy a matizar un poco, sus palabras. Yo oí eso muchas veces cuando yo llegué. Y cuando tuve la primera oportunidad en un cargo público, que ya tenía yo, no sé, 5 años viviendo aquí, muchas veces me dijeron eso. Hoy, 40 años después, soy reconocida y me siento muy agradecida por ello. Pero quiero matizar que mucha gente que llega a construir, pero necesita la oportunidad de probarlo. Y mucha gente que nació aquí también roba, es corrupta. Es decir, no es la gente que llega o la gente que nace aquí. Hay de todo, en todas partes.
Y no solamente es el gobierno anterior, sino el anterior, del anterior, en todas partes. El mundo globalizado nos está además exigiendo ahora demostrar de qué somos capaces sin importar de dónde vengamos. Es justamente lo que motivó mi reflexión, oír que hablaban de una funcionaria relatando alguna anécdota, pero remataban la anécdota diciendo, y además no es gente de aquí. Bueno, eso no la hace más capaz o menos capaz, o más corrupta o menos corrupta, ni a ella ni a otros. La gente que está llegando ahora necesita demostrar para qué es buena. Pero también la gente que nació aquí y que ahora está demandando cargos de trabajo necesita demostrar de qué está hecha, ¿no? Matizo. Sí, yo solo 3 cosas. Bueno, nací aquí, soy gente de aquí, te conozco desde tú me conoces muchísimo, tengo el honor de estar, yo he andado de aquí para allá, como dice la canción de ahí de José José. Ahora que dije, no, hasta quiero hacer algo nuevo. No tiene mucho que compré los libros, tu libro completo, y el de Juan Shakur, ¿no? La de la mitad del poder ya la había leído, desde luego. Y tengo el honor de estar en 3 de tus libros, creo. Pero ahora que tengo el tiempo y que me zambullo en tus libros, es una delicia leerte, es una delicia escucharte. Sobre todo, antes que nada, Ceci, no has perdido jamás tu sencillez. Muchas gracias, muchas felicidades.